Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren supremamente bien. Además, espero que estén realizando todos los talleres que les he enviado hasta el momento. Esta es la clase número 10 para que lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante acerca de las plantas, acerca de la nutrición en organismos autótrofos. Vamos a aprender a identificar cómo las plantas se alimentan, ¿cierto? Porque muchas veces nos hablan de unos procesos, pero no nos explican muy bien, ¿cierto? En este aspecto, entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de ese proceso de la fotosíntesis, ese proceso de la absorción, por ejemplo, del agua, de cómo se realiza ese proceso, por medio de qué mecanismo, por medio de qué tejidos, estructuras, cómo las plantas reciben el sol, por qué estructuras lo reciben, cómo realizan ese intercambio gaseoso entre diferentes nutrientes y diferentes alimentos que se encuentran en el medio ambiente. De acuerdo con ello, entonces vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. No sin antes, pues, eh, como esperar, por así decirlo, algún día poderlos ver y poder entonces conversar con ustedes y poder de alguna manera dialogar de algunos temas de interés. Muy bien. Entonces, la nutrición en organismos autótrofos. Como ya sabemos, las plantas pueden vivir en diferentes medios. Algunas pueden ser acuáticas y otras terrestres. Por ejemplo, ahí en la imagen que estamos viendo puras plantas acuáticas, ¿cierto? Y a sus alrededores estamos viendo puras plantas terrestres. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿será que las plantas acuáticas necesitan mucha agua para vivir? Por eso están en ese medio. ¿Y será que entonces las plantas que son terrestres, ellas no necesitan tanta agua para subsistir? Por eso están en el medio terrestre. ¿O será que la Tierra también tiene suficiente agua para que ellas puedan subsistir, poder sobrevivir a aquellos ambientes en los cuales se encuentren? Esas son preguntas que nos vamos a hacer cada uno de nosotros y las vamos a ir resolviendo entonces en el transcurso de esta clase. Como nosotros ya sabemos también, todas las plantas realizan o más bien fabrican su propio alimento, ¿cierto? Este alimento, ellas lo fabrican a partir de dióxido de carbono que toman del aire, ¿cierto? Ese dióxido de carbono que entonces utilizan, por ejemplo, del aire que nosotros, o más bien del CO2 que nosotros liberamos, todos los animales, ¿cierto? También el CO2 que se libera a las fábricas, pero este CO2 es sumamente no tan bueno, ¿cierto? La planta obviamente lo asimila, pero actualmente está sobre medida la cantidad de CO2 presente en el aire, ¿cierto? Presente entonces en la atmósfera, lo que está provocando entonces el cambio climático, el efecto invernadero y muchos de otros aspectos de la vida diaria. Obviamente toman la luz del sol y el agua del suelo para realizar este proceso. Enseguida vamos a ver cómo se realiza eso. ¿Cómo crees que se alimentan las plantas acuáticas? ¿Será que ellas realizan fotosíntesis? ¿Será que ellas tienen cloroplastos? ¿Será que ellas de alguna manera poseen estructuras que les permiten realizar, producir su propio alimento, por así decirlo? Esta pregunta ustedes la van a responder, por favor, en la última partecita del taller. Bueno, obviamente ahí no está, pero entonces ustedes lo van a tener muy en cuenta, van a responder, ¿cómo crees que se alimentan las plantas acuáticas? De acuerdo, pues, como con sus pensamientos, de acuerdo con lo que ustedes han oído por ahí, cualquier cosa, no es necesario que lo busquen en internet, sino que solamente ustedes traten como de identificar y de responder entonces esa pregunta. Los fotoautrótrofos. Recordemos que los fotoautrótrofos viene de qué? De la foto, la fotosíntesis, ¿cierto? De la fotólisis, por así decirlo, del sol. En este aspecto, entonces, todos los organismos fotoautótrofos, hay algunas algas también que son autótrofas, hay algunas bacterias que también son autótrofas, entonces utilizan la energía solar para fabricar sus compuestos orgánicos a partir de la fotosíntesis. En este aspecto, entonces, ahí estamos mirando un gráfico muy hermoso. En este aspecto, entonces, estamos mirando acá qué? Estamos mirando una célula vegetal, ¿cierto? De esa célula vegetal, perdón, se desprende ¿qué? Un cloroplasto, que enseguida vamos a hablar de la estructura principal de este cloroplasto. Durante la fase de la fotosíntesis o durante la fotosíntesis ocurren dos fases, tanto en el día como en la noche.
hay unas reacciones que dependen de la luz para poderse llevar a cabo. Y hay unas reacciones de fijación de carbono que se realizan en la noche. En este aspecto es importante tener en cuenta que las reacciones fotodependientes de la luz, o más bien, o dicho de otra manera también para que lo asimilemos más fácil, las reacciones solares, por así decirlo, entonces se produce en los tilacoides. En cambio, las reacciones de fijación del carbono ocurren en la noche y ocurren ¿en qué parte del cloroplasto? En el estroma. Entonces acá aparecen todas las reacciones lumínicas. Miremos que acá qué es lo que pasa. A partir del agua se produce el oxígeno. Después de esa reacción química se producen también otros ingredientes importantes que se van a utilizar durante este proceso, la fotosíntesis, que es el ATP y el NADPH, que se van a utilizar en el ciclo de Calvin, luego de haber asimilado entonces el CO2 y convertirlo en azúcares, que son las azúcares que nosotros consumimos, por ejemplo, en los frutos, ¿cierto? Y en muchos vegetales de los que nosotros consumimos. También por eso es importante el proceso de la fotosíntesis. Por eso es tan indispensable este proceso, y sin este proceso no habría vida en el planeta, porque no tendríamos oxígeno suficiente para subsistir, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a continuar por acá. Vamos a dar este videito, poner volumen a esto para que lo escuchemos, le vamos a poner mucha atención, que ahí nos van a hablar un poquitico de esa estructura de los cloroplastos. Obviamente enseguida yo se las voy a hablar, pero entonces es como para afianzar ese conocimiento, ¿cierto? Entonces por acá voy a compartir el sonido. Sonido, listo, ahora sí. La fotosíntesis. Las plantas realizan la fotosíntesis principalmente en órganos especializados para ello, las hojas. En este proceso, la planta utiliza la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono, agua y nutrientes del suelo. El parénquima de las hojas contiene células con gran cantidad de cloroplastos que aprovechan la energía del sol. Los cloroplastos son organelos rodeados por una doble membrana. Contienen un pigmento llamado clorofila que les da su color verde. El interior del cloroplasto se denomina estroma. Allí hay unos discos membranosos interconectados llamados tilacoides, que se amplían unos sobre otros en estructuras llamadas granas. Los tilacoides contienen la clorofila asociada a distintas proteínas llamadas fotosistemas. La fotosíntesis es un proceso complejo que involucra dos etapas, la fase lumínica y la fase oscura. La fase lumínica o dependiente de la luz, que tiene lugar en las membranas de los tilacoides y requiere luz solar para llevarse a cabo. La fase lumínica ocurre en los fotosistemas con la participación activa del agua. El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se acumula en gran concentración en el interior del tilacoide y luego sale hacia el estroma a través de una proteína sintetizadora de ATP, impulsado por su gradiente de concentración. La fase oscura o independiente de la luz tiene lugar en el estroma del cloroplasto y sucede simultáneamente con la fase lumínica, pero no requiere luz solar. En esta fase se usa la energía del ATP producido en la fase lumínica para sintetizar moléculas orgánicas como glucosa a partir del dióxido de carbono y del agua. Y como subproducto se libera oxígeno. Muy bien. De acuerdo con lo que vimos en el videito, entonces vamos a responder o vamos a socializar la presente actividad que les propongo en este momento. Entonces la idea es que vamos a completar, por así decirlo, de acuerdo con lo que nos mencionaban en el video, ¿cierto? Entonces, en la fotosíntesis, ¿la qué? La luz solar, oxígeno, cloroplastos, plantas, agua, glucosa, dióxido de carbono, ojo. Entonces, miremos, en la fotosíntesis se transforma en energía química que es utilizada para construir carbohidratos. ¿La qué? La luz solar, ¿cierto? Se transforma en energía química que es utilizada para construir carbohidratos. ¿Cómo qué? Un carbohidrato, como la glucosa, ¿cierto? A partir de moléculas ¿de qué? De dióxido de carbono y ¿qué más? Y
y oxígeno, ¿cierto? Muy bien. El proceso libera, perdón, acá entonces, acá, perdón, a partir de moléculas de dióxido de carbono y los cloroplastos, ¿cierto? El proceso libera oxígeno, ¿cierto? Como subproducto, luego después de haberse realizado en las plantas, ¿cierto? La fotosíntesis ocurre principalmente en los ¿qué? En las hojas, ¿cierto? Y obviamente entonces después de ese proceso se va a liberar también como subproducto el agua, que se va a utilizar también en este recorrido, ¿cierto? Muy bien. Habiendo visto un poquitico sobre esto, entonces vamos a analizar un poquitico la estructura del cloroplasto. Vamos a mirar cuáles son las partes principales de este y cómo este entonces se puede asociar en diferentes momentos. Miremos entonces acá algo muy interesante. Tenemos entonces que el cloroplasto se encuentra en la hoja de la planta, ¿cierto? Tenemos la hojita por acá. Listo, ahí tenemos la hojita. Listo, muy bien. Acá entonces esa hojita va a tener muchos cloroplastos. Muchos, 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 porque son microscópicos, ¿cierto? Supongamos que acá tenemos uno y acá lo pusimos grandecito. En este aspecto entonces se encuentran en el parénquima. El parénquima es, por decirlo así, un tejido que le brinda o que contiene una gran cantidad de cloroplastos, lo cual entonces le va a brindar un soporte a estos organelos. En este aspecto, entonces tenemos lo siguiente. Miden alrededor de unos 2 a 10 micrómetros rodeados por una doble membrana, ¿cierto? Entonces acá tenemos la membrana externa, que es toda esta de acá, la parte externa. Tenemos, por supuesto, entonces una membrana interna, esta partecita de más adentrico. Posteriormente, entonces, tenemos el pigmento, ¿cierto? Que ese pigmento, recordemos, es el que le da el color verde a las plantas. En este aspecto, entonces, tenemos que el interior del cloroplasto nosotros lo vamos a denominar como el estroma. Entonces, imagínense que en el estroma es donde se realizan todas estas funciones metabólicas. En este aspecto, entonces, allí también hay unos discos membranosos interconectados que son los llamados tilacoides. Entonces, al conjunto de tilacoides, que son como unas moneditas que encontramos aquí, que son como una apilación, por así decirlo, de moneditas, entonces nosotros lo vamos a llamar como los grana, que en pocas palabras sería entonces el apilamiento de los tilacoides, ¿cierto? Entonces, el conjunto de tilacoides forman lo que conocemos actualmente como el grana. Recordemos que hay una fase de la fotosíntesis en la cual se realiza, o más bien en la cual se utiliza en el estroma, y hay una fase de la fotosíntesis en la cual estamos utilizando la membrana de los tilacoides, que ya vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Muy bien, esta actividad se las planteo para que ustedes la realicen en sus casas. Es muy interesante porque ahí podemos comprender entonces un poquitico más la estructura de los cloroplastos. Entonces se las voy a compartir en el taller para que por favor lo realice cada uno de ustedes. Es muy interesante porque, como les dije, permite comprender adecuadamente esta gran estructura que es la que permite entonces ese proceso de la fotosíntesis. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar de esa fase dependiente de la luz o la fase luminosa, que sería como lo mismo, ¿cierto? Entonces, involucra dos etapas. En este aspecto, entonces recordemos que involucra la fase lumínica e involucra la fase oscura, ¿cierto? En este aspecto, entonces, como es de notarse, la fase luminosa, perdón, ocurre durante ¿qué? Ocurre durante el día. Miremos que está ingresando a la hoja en el día. Está ingresando CO2, ¿sí o no? ¿Y qué está saliendo de la hojita? Está saliendo oxígeno, ¿cierto? Que es un subproducto de la fotosíntesis. El oxígeno que nosotros utilizamos en ese proceso de respiración. El oxígeno que es indispensable para nuestras células, para nuestras mitocondrias, ¿cierto? Porque allí se oxida y obviamente ayuda a que se cumplan diferentes funciones metabólicas en cada una de nuestras células.
Obviamente tenemos que acá se utiliza agua también para que se realice o se lleve a cabo ese proceso. Durante la noche, miremos que está entrando a la hojita, está entrando oxígeno, ¿sí o no? ¿Y qué se está liberando? Se está liberando CO2 o dióxido de carbono como lo conocemos, ¿cierto? También se está utilizando ¿qué? Unos macroelementos como nitrógeno, potasio, eh, fósforo, calcio, magnesio y azufre, ¿cierto? Y unos microelementos como los que mencionamos acá, que son el hierro, el manganeso, el cobre, el boro y el molibdeno, ¿cierto? Entonces voy a continuar por acá hablando de cada uno de ellos por separado. Muy bien, entonces hablemos de la fase luminosa. Recordemos que esta fase se lleva principalmente a cabo, ¿dónde? En la membrana de los tilacoides, ¿cierto? Se lleva a cabo en la membrana de los tilacoides. En este caso, acá tenemos entonces una muy bonita representación. Acá tenemos el tilacoide, ¿cierto? Y nos están mostrando una partecita de ese tilacoide acá en esta partecita de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Consiste entonces, o este proceso más bien consiste en aprovechar la energía del sol por medio de los fotosistemas con la participación activa del agua o H2O, que es la fórmula química, ¿cierto? Entonces miremos que está ingresando a la membrana del tilacoide. ¿Cierto que está ingresando un fotón de luz que hace contacto con el pigmento? Entonces acá supongamos que tenemos el sol, ¿cierto? Entonces ese sol está ingresando a esa membrana. ¿Y qué está pasando acá? Miremos cómo va viajando esos fotones, ¿cierto? O esos fotosistemas. En este aspecto, entonces mire cómo viajan en una cadena como electrones, lo que permite entonces, ¿qué? Miren lo que permite. Permiten acceder, por decirlo así, a un aceptor primario de electrones, lo que va a permitir entonces que esta planta produzca ¿qué? Moléculas de clorofila P680 o P700, que son aquellas moléculas que permiten entonces que la planta obtenga adecuadamente esa gran cantidad de hidrógeno y oxígeno en ese proceso. En este aspecto entonces también tenemos que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Obviamente, luego de este proceso, entonces, el hidrógeno se acumula en el interior del tilacoide y luego sale hacia el estroma, que es donde se realiza ¿qué? Es donde se realiza ese proceso de la fase oscura, ¿cierto? Obviamente, este ATP que se produjo acá en esta fase luminosa de la fotosíntesis va a ser utilizado en forma de energía en esa fase tan importante. Entonces, no se pierda, sino que también se va a utilizar. Muy bien, ahora les voy a hablar un poquitico acerca de esa fase oscura. Recordemos entonces que esa fase oscura ocurre principalmente ¿en qué? En el estroma, ¿cierto? Recordemos que el estroma entonces es la parte interna, por así decirlo, de ese cromosoma, perdón, de ese tilacoide, ¿cierto? Entonces acá tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que tiene lugar en el estroma, sucede simultáneamente con la fase luminosa, pero no requiere la energía del sol, ¿cierto? Entonces puede ocurrir tanto en el día como en la noche para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces la función principal de esta fase es ¿qué? Es utilizar ese ATP que se produjo anteriormente en la fase lumínica para poder convertirlo en glucosa, ¿cierto? En este aspecto, entonces, acá se produce ¿qué? Se produce la glucosa, se produce el CO2 a partir, entonces, de lo que se produjo entonces en la fase lumínica. Como subproducto, entonces se libera el oxígeno que nosotros respiramos, ¿cierto? Entonces, por eso también es importantísimo ese proceso. Vamos a ver un poquitico de este videito para que como que podamos reinterpretar lo que les acabo de mencionar. Perdón. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencias.
Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencia? La capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica, y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo... Muy bien, entonces ahí nos muestran más detalladamente qué es lo que ocurre dentro de ese cloroplasto, ¿cierto? Dentro de esa membrana de los tilacoides y cómo entonces se lleva a cabo, porque es importante entonces la luz solar en el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, entonces, como nos mencionaban en el video, tenemos una ecuación resultante, ¿cierto? Entonces tenemos que se producen 6 moléculas de agua por 6 moléculas de CO2 que por medio de la ayuda de la energía de la luz del sol, entonces va a producir ¿qué? Glucosa y oxígeno como productos, después de haberse realizado entonces ese excelente proceso. Muy bien, luego de haber hablado un poquitico acerca de ese proceso de la fotosíntesis, de cómo ocurre, por qué es importante tanto la noche como el día y de cómo se lleva a cabo, entonces también vamos a hablar de cómo se absorbe y se transportan diferentes sustancias en las plantas, de qué estructuras entonces están involucradas en este proceso tan importante.
Entonces, recordemos que las plantas tienen unas raíces, ¿cierto? Esas raíces entonces son unos órganos súper especializados que le ayudan a la planta ¿qué? A fijarse y ¿qué más? Fijarse del suelo y ¿qué más? Captar esa agua y esos sales minerales que tenemos presentes en el suelo. En este aspecto, entonces tenemos que ¿qué? Que si nosotros realizamos un pequeño corte, puede ser de un pedacito de esta raíz de acá, entonces con lo que nosotros nos vamos a hallar es con lo siguiente. Miren acá, es un cortecito que es mirado en el microscopio. Nosotros entonces en ese pequeño cortecito que realizamos en una pequeña porcioncita de esa raicita, que es una porción mínima, 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 entonces ¿qué vamos a poder identificar? La epidermis, que es la capa externa, tenemos una corteza y tenemos unos tejidos vasculares. En este aspecto enseguida les voy a hablar un poquitico de cada una de ellas. Muy bien, entonces la epidermis, tenemos que es la capa más externa de la raíz. En este caso, en esta imagen nos están presentando la de la hoja, ¿cierto? Pero con ese motivo lo hice, con el fin de que podamos interpretar también que en la hoja hay este tipo de tejido que permiten entonces que absorber agua del medio y también que valerse de prolongaciones celulares en forma de tubos llamados unos pelos radiculares, que entonces es por donde ¿qué? Es por donde ingresa esa agua disponible, esos nutrientes disueltos y presentes en el suelo en ese momento. Entonces acá tenemos esos pelitos, sí, esos pelitos radiculares, que entonces van a permitir entonces la entrada, son mínimos, son unos microporos, por así decirlo, pequeñitos que permiten entonces la absorción de diferentes nutrientes del suelo. Posteriormente, entonces, tenemos las hojas que, como ya les dije, ya les mencioné, son aquellas que tienen unas estructuras especializadas, que son los ¿qué? Que son los estomas, ¿listo? En este aspecto, entonces, la epidermis de las hojas posee unos pequeños orificios llamados los estomas, que ya les voy a mostrar cómo es un poquitico la estructura de ellos y cómo es que sucede ese proceso de cierre y apertura de los estomas. En este aspecto es importantísimo decir que en esos estomas se realiza entonces ese intercambio gaseoso, lo que permite entonces que liberar oxígeno, ingresar CO2 o al contrario, liberar CO2, ingresar oxígeno, liberar CO2 o procesos al contrario, ¿cierto? En este aspecto, entonces, cuando la luz solar llega hasta la hoja, ¿qué pasa? Las células transparentes de la epidermis, entonces, van a permitir esa entrada de los rayos solares hacia los cloroplastos, que entonces son estos organelos que van a permitir entonces que se realice la fotosíntesis. También hablemos un poquitico del tallo, porque el tallo también es importante aclarar que muchas veces también puede tener cloroplastos, pero en menor medida, ¿cierto? En este aspecto, entonces, el tallo, dentro de sus funciones principales, es transportar desde la raíz hasta todas las hojas la savia bruta, que es un componente que tiene como objetivo principal, entonces, distribuir diferentes, es como una mezcla de sales con agua, ¿cierto? Con el agua presente en el suelo. Después, desde las hojas, después de realizado ese proceso de la fotosíntesis, entonces va a ocurrir que, ¿qué pasa? Entonces va a pasar que hay una savia elaborada que es un complejo, por así decirlo, de diferentes azúcares, de carbohidratos, que le permiten entonces a la planta obtener la energía. Entonces ahí se van a distribuir todos esos carbohidratos por toda la planta, ¿cierto? Entonces eso es lo que conocemos nosotros como la savia elaborada. Ahí tenemos entonces, aquí nos muestran en la raíz esos microestructuras que permiten entonces el ingreso de agua. Acá tenemos en el tallo entonces esa estructura que permite que entonces se transporten esos nutrientes a través de ella. Y tenemos entonces en las hojas, acá nos están mostrando entonces esa epidermis con sus respectivos cloroplastos, que recordemos que son los que entonces nos ayudan al intercambio gaseoso. Como les mencioné, entonces las partes del estoma son estas principales. Acá tenemos entonces el estoma,
tenemos unas células que son oclusivas, que entonces mire que tienen como una formita de frijol, ¿cierto? En este aspecto, entonces, acá, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando un estoma abierto, ¿cierto? Ya les voy a mostrar, voy a subrayar para que lo miremos mejor. Miremos acá este estoma. Entonces tenemos un estoma abierto, tenemos que ambos tienen unas células oclusivas o protectoras, entonces que le permiten una protección más abundante a este estoma, y tenemos una cámara subestomática, que es la camarita por donde se abre. Acá entonces, en este caso, cuando se abre, se permite ese intercambio gaseoso. En cambio, cuando el estoma está cerrado, miremos que esa cámara subestomática, entonces no va a permitir entonces ni la salida ni la entrada de CO2 y obviamente de oxígeno, ¿cierto? En este aspecto también es importante, chicos, recordarles que las plantas realizan, o ellas también respiran, ¿cierto? En una menor proporción, pero ellas también respiran, necesitan respirar para liberar diferentes sustancias. Acá entonces nos representan más bonito el estoma abierto. Ya sabemos que acá nos están mostrando como una representación, por así decirlo, de una partecita de esa hoja. Como les dije también, estos estomas entonces se van a abrir cuando tienen gran cantidad de agua y se van a cerrar cuando entonces esa agua no es tan potente en ese aspecto. Muy bien, como les mencioné ahorita, entonces acá tenemos esa savia bruta. Recordemos que la savia bruta viaja desde la raíz hacia toda la planta, ¿cierto? Ahí tenemos la savia bruta. Y tenemos que la savia elaborada es la que se transporta desde las hojas hasta hacia las raíces, ¿cierto? Es decir, de arriba hacia abajo. En este aspecto, entonces, tenemos unas estructuras que permiten entonces ese transporte, que después vamos a hablar un poquitico de ellas en otra clase, en una próxima oportunidad. Entonces serán los tubos cribosos y todas estas estructuras que ya posteriormente les voy a hablar para que no nos enredemos. Como nos dice acá, el agua se disuelve o disuelve las sales minerales que contiene tierra y se forma la savia bruta, que como les dije ahorita es una combinación de sales minerales y agua presentes en el suelo, ¿cierto? Que sube por las raíces y el tallo hasta llegar a las hojas. Por eso yo les digo que sube desde acá, desde arriba, desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Las sales minerales entonces son sustancias inorgánicas que yo les mencionaba ahorita, que contienen entonces fósforo, potasio, calcio, nitrógeno, azufre, hierro, magnesio, y entre otro tipo de sales que encontramos en el suelo. Entonces, tanto el agua como las sales minerales presentes disueltas en la tierra, entonces van a favorecer la vida de las plantas y van a permitir que entonces la planta se alimente adecuadamente. Y para finalizar, entonces les propongo esta actividad. Cada uno la va a realizar en su cuaderno o en el taller que me van a presentar. La idea es que entonces asociemos cada una de estas frases con la palabra respectiva, es decir, vamos a decir si se encuentra presente en la hoja o si es una característica de las hojas, si es una característica del tallo o si es una característica de la raíz. Entonces, por eso es importante que hayamos puesto mucho cuidado de cada una de esas estructuras importantes en este proceso de alimentación de las plantas, de la obtención de los diferentes nutrientes, y que de alguna manera entonces permite que la planta entonces pueda sobrevivir a los diferentes ambientes en los que se encuentre. Listo, entonces esta ha sido la clase por el día de hoy. Espero que hayan aprendido lo suficiente. Espero que les vaya muy bien con el taller que ya les enviaré con la profesora Pilar. Y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien y seguiremos entonces conversando.